Ahora vamos a entrar a ver la prueba de hipótesis para cuando nos interesa comparar dos medias, dos promedios de dos poblaciones diferentes. Por eso que se llama para medias poblacionales. En este caso empezaremos con muestras grandes, es decir, cuando los tamaños muestrales de ambas muestras son mayores de 30. Son mayores de 30. ¿Sí? Bien, pero se lo expresa como una diferencia en realidad. Bien, a ver, dice, la prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, muestras grandes, algo importante, para esta prueba trabajamos con la distribución Z, trabajamos con la distribución normal, con el parámetro Z para encontrar nuestros estadísticos de prueba. Y también el crítico en la tabla, ¿no? Para nuestra gráfica. Bien, aquí les decía que esta prueba la vamos a utilizar para comparar dos promedios de dos poblaciones diferentes, ¿no? Por ahí quisiéramos nosotros verificar si es cierto que el promedio de edad de los estudiantes de la carrera industrial es igual al promedio de edad de los estudiantes de ambiental o de cualquier otra carrera. Entonces, queremos comparar dos promedios, solo que se los expresa para la elaboración de las hipótesis en función a una diferencia. Si dos promedios son iguales, la diferencia entre ellos va a ser igual a cero, ¿no? Es decir, el promedio de edad de los de industrial menos el promedio de edad de los ambiental va a ser igual a cero. ¿Cuándo va a ser igual a cero? Pues cuando sean iguales. Cuando sean iguales. Muy bien. Vamos con este ejercicio que dice lo siguiente. Se desea verificar si los pesos promedio de los rodamientos producidos en dos líneas son iguales. Para ello, una muestra aleatoria de 30 y 40 rodamientos se tiene tanto de la línea A como de la línea B, ¿no? Aquí, ahí nos dan, en todo caso, los tamaños muestrales de la cantidad de rodamientos en cada una de las líneas, A y B. Además de eso, se tiene que el promedio en peso, en este caso, de la línea A es 127,87 gramos y de la línea B 141,65 gramos. Y además nos dan sus desviaciones muestrales, ¿no? Porque se han tomado esas muestras, se tienen los datos, se ha calculado el promedio y se tiene también las desviaciones muestrales de ambas líneas, de los 30 y 40 rodamientos que se han extraído de cada una de las líneas. Nos piden que verifiquemos o veamos y realicemos esta verificación en el hecho de que son iguales los promedios de ambas líneas, de los rodamientos producidos en ambas líneas, a un nivel de significación del 5%. En otras palabras, a un nivel de confianza del 95%. Nos planteamos nuestras hipótesis. Como les mencionaba hace rato, esto vamos a aumentarle un poquito más el tamaño de la página para que tenga mejor. Ahí. Bien. Les comentaba hace un momento, entonces, si efectivamente ambas líneas tienen el mismo promedio, si son iguales sus promedios, eso para poderlo colocar en la hipótesis nula, si ambos promedios son iguales, entonces la diferencia del promedio de la línea A menos la diferencia del promedio de la línea B, pues va a ser igual a cero, si es que ambos promedios son iguales. Si son diferentes, ya para el planteamiento de nuestra hipótesis nula, si son diferentes los promedios, la diferencia entre ambos promedios, entre la línea A y B, va a ser diferente a cero. Ya sea que sea A mayor o ya sea que sea B mayor, no importa, pero si son diferentes, va a ser diferente a cero, justamente la resta o el valor que se obtiene de la diferencia de ambos promedios. Espero que esto esté comprendido. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos calculando nuestro estadístico el crítico primero, el crítico. El estadístico crítico le había mencionado que esta distribución para la diferencia de medias, muestras grandes, se trabaja con Z. Como vamos a trabajar el 95% de confianza, recuerden ustedes que cuando nuestras hipótesis están planteadas en función a la igualdad y en función a la no igualdad, es esta la gráfica que utilizamos, dos zonas de rechazo, ¿cierto? Esta gráfica, para los que recién se han ido incorporando, está al inicio del texto, cuando nos define cómo va a ser nuestra gráfica en función a cómo están planteadas nuestras hipótesis. Cuando trabajamos con igual y no igual, trabajamos con una gráfica
bilateral le decimos ese con 2 zonas de rechazo. Bien, comentábamos que al medio, entonces, como vamos a trabajar al 95%, es otro 5% que corresponde a la zona de rechazo. En este caso, por el tipo de gráfica que tenemos que usar, distribuimos 2,5 para un lado, 2,5 para el otro lado. De manera que estas líneas que separan la zona de aceptación de las zonas de rechazo, ¿en qué valor de probabilidad se encuentran? Sabiendo que nosotros empezamos aquí en el 0% y aquí terminamos al 100% y el 95% de confianza está en la parte central, y esta pequeña zona de rechazo pues equivaldría a un 2,5 y este un 2,5. Pero ya en el valor de probabilidad acumulada, ¿no? Diríamos que hasta aquí, hasta esta línea, tenemos acumulado este 2,5%. Hasta esta otra línea tenemos acumulado un 97,5, ¿cierto? Este 2,5 más este 95, hasta esta línea tenemos el 97,5. Y obviamente hasta acá, hasta el final tenemos el 100. Entonces, a nuestra tabla de distribución normal debemos entrar con un valor de probabilidad del 2,5, que en fracciones sería 0,025, y debemos entrar también al 97,5%, que en fracciones sería 0,975. ¿Sí? ¿Dónde vamos a ingresar? A la tabla de distribución normal. Otra cosa importante que les había mencionado, que bueno, en este caso siempre, cuando trabajamos con la distribución normal, con Z, ambos valores siempre son iguales, pero el del lado izquierdo siempre va a ser negativo. ¿Ya? Bueno, al final del ejercicio hacemos la verificación en tabla de estos dos valores obtenidos. Eso significa entonces que la zona de aceptación estaría desde el menos 1,96, pasando por el 0, llega hasta el 1,96. Este valor de Z hipotéticamente viene desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, dentro de estos dos valores se encuentra nuestro Z crítico, o valor crítico, en este caso, usando el Z. Muy bien. Una vez determinados estos valores críticos, vamos a calcular el valor de prueba, el valor que va a entrar a comparar. Y esta es la forma. Acá está la diferencia de las medias muestrales, la diferencia de las medias poblacionales, raíz cuadrada de la varianza de una población, o la desviación al cuadrado, como quieran ustedes, sobre su respectivo tamaño muestral, más la varianza o la desviación al cuadrado, hablando de la poblacional, de la otra población sobre su tamaño muestral. Y acá dos cositas importantes recalcar. El orden, no porque sea A y sea B, vamos a colocar en ese orden, ¿no? Y bueno, aquí, en fin, cuando que aquí es una igualdad no habría mayores problemas. Pero el orden con que ustedes hubieran planteado acá las hipótesis, porque alguien de repente me dice, ha querido aquí poner la media de B menos la de A igual a 0, ¿no? Entonces, el orden como estén planteadas, o el orden como estén colocadas las poblaciones en nuestras hipótesis, me refiero, en este caso hemos puesto A menos B, pero tranquilamente pudiéramos haber puesto B menos A también. Entonces, ese orden en que hubiéramos colocado las hipótesis será el orden también que van a utilizar ustedes en esta fórmula. Si aquí ustedes en la hipótesis colocan el promedio de A menos el promedio el promedio de B menos el promedio de A, entonces en ese orden también colocan acá la media aritmética de B menos la de A, hablando de las muestrales, la media aritmética de B menos la de A, utilizando las poblacionales. No sé si me dejo entender. Depende del orden en que lo vamos a colocar las poblaciones en nuestras hipótesis para determinar el orden también que van a colocar en nuestra fórmula Z. Eso por un lado. Por otro lado, en la fórmula nos piden la desviación poblacional de ambas al cuadrado, o si quieren llamar las varianzas poblacionales, pero nosotros no tenemos ese dato. Si revisamos el enunciado, lo que tenemos son las desviaciones muestrales, que cada una de ellas nos dan las varianzas, pero nos dan las varianzas muestrales. Entonces, cuando sucede esa situación, no sé si lo he colocado acá, aquí está explicado, dice, aclaración, cuando se desconoce las varianzas poblacionales, se puede aproximar, es decir, se puede indicar que estas varianzas poblacionales son prácticamente iguales a las varianzas muestrales. Por lo tanto, podemos usar estos datos muestrales, hablando de la desviación, podemos usar estos datos muestrales como si fueran los poblacionales para efecto de poder reemplazar en la fórmula.
¿Cuándo lo hacemos eso? Recuerden, estamos en la prueba de hipótesis para la comparación de promedios muestras grandes. Cuando son muestras pequeñas es otro tema, esa es otra prueba que vamos a realizarla más adelante. Estamos en el caso de muestras grandes. Muy bien. Entonces, vamos reemplazando, en realidad la fórmula quedaría de esta manera, ¿no? Ya que vamos a usar las varianzas muestrales. Aquí colocamos las medias aritméticas muestrales. Voy a subir un poquito arriba. Bien, acá tenemos los datos, acá están las medias aritméticas muestrales, están las desviaciones muestrales y además está aquí los tamaños muestrales. Ya para no estar subiendo y bajando. Eso reemplazamos entonces en esta formulita, ¿no? Tenemos acá las medias muestrales. Las medias poblacionales de la población de A menos la población de B, eso está en función a nuestra hipótesis. Está en función al cero. Ahí colocamos cero directamente. Colocamos cero. Bien. Y bueno, reemplazamos las desviaciones muestrales al cuadrado sobre sus respectivos tamaños muestrales. Y eso nos da menos 9,46. Pregunto, este menos 9,46, menos 9,46, nos vamos a la gráfica. Si alguien me ayuda, el menos 9,46 estaría localizado en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Zona de rechazo, ingeniero. Zona de rechazo. Muy bien, en la zona de rechazo. Entonces, se rechaza H sub 0, se acepta H sub 1. Es decir, existen suficientes evidencias para afirmar que los pesos promedios, voy a volver para atrás, que dice la hipótesis alternativa, que es la que estamos aceptando entonces, que no son iguales. Lo hemos planteado que no son iguales. La pregunta no ha sido cuál es mayor, si A o B, simplemente si son iguales o no son iguales. Hemos rechazado H sub 0 y hemos aceptado H sub 1, y H sub 1 nos dice que no son iguales. De ahí deriva entonces la conclusión que dice existe suficientes evidencias para afirmar que los pesos promedios de los rodamientos producidos en estas dos líneas no son iguales. Y hemos llegado a esa conclusión a un alfa, a un nivel de significación del 5%. ¿Ok? Bien. Al final del ejercicio hacemos la verificación en la tabla. Si ya estuvieran con la tabla, en todo caso, para no perder tiempo, me gustaría que ya, bueno, no se puede para ahora, pero para la siguiente clase las pudieran tener impresas, chicos, para que ustedes, hasta para ganar tiempo, ¿sí? Hagan la verificación de los datos que obtenemos en tablas y así alguien realmente tiene duda o creen que hay algún error, simplemente ya para que yo pueda compartir la tabla. Ya para la siguiente clase les pediría que ya las tengan impresas las 4 tablas, por favor. Inciso B. Dice, con los mismos datos anteriores, verificar si es correcta la afirmación de que el peso promedio de los artículos de la línea A es mayor a la de B. ¿Eso qué significa? Que el promedio de A es mayor a menos el promedio de B tendría que ser mayor a 0, ¿no? Ah, no. En por lo menos 3 gramos, dice. Ah, ya. Y mínimamente sea 3. Yo les pregunto, chicos, la palabrita por lo menos, eso lo han aprendido ustedes en probabilidades. Por lo menos, ¿qué significa? ¿Mayor igual o menor igual? Menor igual. Mayor Menor igual. igual. Mayor igual. Mayor igual. Mayor igual, ¿no? Si yo les dijera, chicos, les deseo que este semestre aprueben por lo menos 3 materias. ¿Qué les estoy deseando? De 3 para arriba, que ojalá aprueben 3, 4, 5. Este semestre por lo menos tenés que aprobarme 3 materias, le dicen algunos papás, ¿no? Mínimamente 3, quiere decir mayor o igual. El por lo menos, a lo menos, significa también como mínimo. Y el a lo sumo, a lo mucho, es como máximo, que sería menor o igual. Ya, muy bien. Entonces nos dice que la población, que en todo caso, que el promedio A sea mayor que B por lo menos 3 gramos. ¿Cómo planteamos nuestra hipótesis? De esta manera. Es decir, que A menos B sea mayor o igual a 3. En otras palabras, estamos diciendo que A es mayor a B desde 3 para arriba, o mínimamente con 3 gramos. De esa manera estaríamos planteando nuestra hipótesis nula. ¿Ya? Bueno, y obviamente el complemento lo colocamos como alternativa. Muy bien.
Según cómo están planteadas nuestras hipótesis, usamos esta tabla con la zona de rechazo al lado izquierdo. Como vamos a trabajar con un 95% de confianza, entonces al lado izquierdo hay el 5%, que entraríamos a nuestra tabla al 0.050, trabajando con 3 decimales. A ese valor, nuestro Z crítico, Z que viene desde el menos infinito hasta el infinito, sería menos 1,64. Es decir, que nuestra zona de aceptación estaría desde el menos 1,64 hasta el infinito, la zona de aceptación. Vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. Bueno, aquí colocamos las medias muestrales, ya las vimos más arriba, siguen siendo los mismos datos. Pero aquí la diferencia de medias poblacionales, ahora estamos trabajando con el 3. Colocamos aquí el 3, ya no el 0 como hicimos en el anterior ejercicio. Bueno, y acá volvemos a repetir, como no tenemos las desviaciones poblacionales, trabajamos con las muestrales, ¿no? Reemplazamos y obtenemos menos 11,52. Pregunto, chicos, ¿este menos 11,52 estaría en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? En la zona de rechazo. En la zona de rechazo. Para los que se han perdido un poquito, el valor era menos 11,52. Menos 11,52 estaría en la zona de rechazo. Y rechazamos la hipótesis nula. Obviamente aceptamos la alternativa. ¿Cómo armamos nuestra conclusión? Observamos que el estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo. Ok, perfecto. Por lo tanto, se rechaza H sub 0, lo que significa que se acepta entonces H sub 1. Existe suficiente, pero bueno, la respuesta que debemos dar debe estar en función a la pregunta. Y la pregunta nos decía si podíamos afirmar que el promedio de A respecto a si A era mayor que B en por lo menos 3 gramos. A eso debemos responder. ¿Sí? Era nuestra hipótesis nula. Existen suficientes evidencias para afirmar que el peso promedio de los rodamientos producidos en la línea A no es mayor en por lo menos 3 gramos respecto a los rodamientos producidos en la línea B. Hemos llegado, de repente, perdón, de repente A es mayor que B, pero puede ser mayor en 1 gramo, en 2 gramos solamente. Nos está pidiendo que verifiquemos si es mayor en 3 o más de 3, en otras palabras. Entonces hemos llegado a la conclusión que no es mayor A que B en 3 o más de 3. Entonces, respondemos en función a ese criterio. Entonces, no es mayor en por lo menos 3 gramos respecto a los rodamientos producidos en la línea B a un nivel de significación del 5%. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Vamos al inciso C. Con los mismos datos anteriores, nos piden que verifiquemos si el promedio de la línea B ahora es mayor al de A. Si B es mayor que el de A, lo que les comentaba hace un momento, me refiero, planteamos nuestras... como no dice que B sea mayor que A, como no hay la igualdad, porque uno dice mayor o igual, no hay la igualdad, nos vemos obligados, si ustedes recuerdan, a colocar lo que nos están pidiendo que investiguemos, a colocarlo como alternativa, ¿no? Si B es mayor que A, entonces el promedio de B menos el promedio de A va a ser mayor que 0. Pero yo les había comentado, recuerden que la igualdad tiene que ir siempre presente en la hipótesis nula. En este caso nos vemos obligados a colocarlo en la alternativa. Bueno, y colocamos como motivo de investigación el complemento, sea menor o igual. Este tipo de formato de las hipótesis nos obliga a utilizar esta gráfica, donde la zona de rechazo estaría al lado derecho, ¿no? Trabajando también nuevamente al 95% de confianza. Este 5%, el límite, el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, tendría un valor acumulado de 0,950, ¿no? 95%, que es con el valor que tendríamos que entrar a la tabla. Que le corresponde a un valor Z de 1,64. Eso luego vamos a hacer las verificaciones en la tabla. 1,64. Es decir, que la zona de aceptación viene desde el menos infinito hasta el 1,64. Muy bien. Ahora, fíjense cómo hemos acomodado nuestra fórmula, y era lo que les comentaba hace un momento.
Como nuestras hipótesis están planteadas B menos A, entonces nuestra fórmula, fíjense, las medias muestrales B con A, las medias poblacionales B menos A, bueno, y abajo también lo hemos intercambiado, aunque eso no va a causar ningún efecto, ¿ya? Pero por cuestión de orden. Reemplazamos acá los datos muestrales, los datos poblacionales en lo que respecta a las medias, pues es 0, ¿no? Porque así lo hemos planteado en nuestras hipótesis, fíjense, ¿no? En función al 0. Bueno, y otra vez hemos vuelto a reemplazar los datos respecto a la desviación y el tamaño muestral de A y de B. Eso nos genera un valor de prueba de 9.46. De 9.46. Entonces, ese valor de 9.46, si me voy a la gráfica, pregunto, ¿está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación. Estaría en la zona de... Aceptación. Es 9.46 positivo. La zona de rechazo. En la zona de rechazo, ¿no? Estaría en la zona de rechazo. Rechazamos H sub 0 y aceptamos H sub 1. Que si ustedes se dan cuenta era justamente lo que nos estaban pidiendo investigar, que nos habíamos visto obligados a colocarlo como alternativa. Entonces, ¿qué decimos como conclusión? El estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo, efectivamente. Eso significa que si rechaza H sub 0, se acepta H sub 1. Es decir, existe suficientes evidencias para afirmar que el peso promedio de los rodamientos producidos en la línea B sí, efectivamente es mayor a los rodamientos producidos en la línea A. Claro, ¿por qué es mayor? Porque lo que nos interesaba investigar nos vimos obligados a colocarlo como alternativa. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Ok, voy a abrir un momentito, voy a dejar de compartir. Voy a, un ratito, que no me permite, voy a tener que minimizar la pantalla. Ahora sí, para poder buscar la tengo, por eso no me deja. Ya, ahí. No me deja entrar a buscar mi tabla. Ya, me olvidé de abrir a la tablita de la distribución Z. Voy a compartir pantalla para que podamos verificar los cálculos que hicimos. Acá está. Distribución, bueno, ya la pillé. Ok. Voy a compartir pantalla nuevamente, ahora la tabla, para que podamos hacer la verificación. ¿Ya? Bien, de todas maneras, bueno, ustedes el documento lo tienen ya. Los valores, voy a buscar en los ejercicios que hemos resuelto ahorita. El primer ejercicio que hicimos, el inciso A, estamos buscando para el 97.5. 97.5. Y le habíamos asignado un valor de Z de 1.96. Verifiquemos si es así. ¿Ya? Al 97.5 en la tabla. ¿Me confirman si la ven la tabla en la pantalla, por favor? ¿Sí? Sí. ¿Sí, no? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Ok. Para el 97.5, llevándolo a eso a fracciones, sería 0,975. Y bueno, y lamentamos 2 ceros más para cuestión de completar los 5 decimales. 975. Voy buscando y casualmente aquí me lo topé. Fíjense que los datos están ordenados crecientemente. 975. Le corresponde un Z de 1,9 por un lado y arriba 1,96. Que fue 1,96. Ahora el otro, ese era para la bilateral que hicimos, la otra era el 2,5. Ambos valores van a ser iguales, dijimos, solo que con signos cambiados, pero de todas maneras verifiquémoslo. El otro extremo sería el 2,5, que acá llevándolo a fracciones sería 0,025. Buscamos en la tabla el 0,025, 26, acá está. 0,025, que sería menos 1,9 y segundo decimal 6, menos 1,96. Bueno, voy a compartir de nuevo el ejercicio. A esto me refería, fíjense.
al 975 y al 0,025, que son los dos valores que hemos encontrado hace un momento, efectivamente, menos 1,96 y 1,96. ¿Ya? Y para este otro valor, al 0,050, nos salió menos 1,64. Al 0,050. Ingresemos a nuestra tabla, 0,050, 0,050, seguimos bajando, 0,8, 0,50, estaría más o menos, estaría entre estos dos valores de acá, ¿sí? Entre 0,050, 50 y entre 0,049, 47. Si vemos un poquito, está más cercano a este. Está más cercano a este. Eso sería menos 1,6 y segundo decimal 4. Menos 1,64, que fue efectivamente lo que se colocó ahí en la gráfica, el menos 1,64. ¿Ya? Creo que no hay mayores problemas con la tabla. Les decía que para las siguientes clases, por favor, les voy a pedir que estén con la tabla ya para no estar perdiendo tiempo mostrándola la tabla. Tengan la impresa, por favor. Eso respecto a lo que se refiere. Acá tienen más ejercicios resueltos, y esto ya se los voy y aquí enseguida vienen ya los ejercicios como prácticos para este subtítulo de hipótesis. ¿Alguna consulta, chicos? Creo que no hay mayores problemas respecto a lo que es la diferencia de medias poblacionales. Voy a dejar de